escuchar en esta mañana desde Argentina, de allá desde el sur, de allá viene palabra del Señor para cada uno de nosotros. Durante toda esta semana, hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos escuchado verdad presente para estos días, sabiendo, como dice Pablo, que los días son malos y debemos aprovechar el momento, el tiempo de envergadura que nosotros estamos viviendo. Hemos escuchado también, hermanos, que como estas situaciones tal vez no cambien, sino que se mantengan así. Bueno, quiero decirles que realmente esta situación de la pandemia pues nos ha hecho a nosotros estudiar más. Así que esa parte, hermano Daniel, no queremos cambiarla, queremos estudiar más y queremos enfocarnos más en los temas de verdad presente, que es muy importante. Y eso es lo que hemos hecho en los labios de nuestro hermano, el licenciado Daniel Cúcaro, quien durante toda esta semana nos ha instruido y hemos crecido en el conocimiento de la verdad que está en el libro santo. Así que, sin más que decir, sin más palabras que hablar, Dios bendiga, y hemos estado orando, Dios lo sabe que no mentimos. Que Dios bendiga. El tiempo es suyo, hermano Daniel Cúcaro, desde Argentina. Muchas gracias, Pastor Ismael. Es un placer haber compartido con todos los hermanos esta semana. Fue más beneficiosa para mí, especialmente porque cuando uno comparte la palabra del Señor, siempre hay algo más que aprende, ¿no? Al estudiar para transmitirlo, el primer beneficiado somos nosotros, los predicadores, o por lo menos debería ser así, que siempre profundicemos un poquito más. La palabra de Dios es tan profunda que nunca en toda la eternidad lograremos descifrar todos los misterios. Eso es maravilloso para quienes nos gusta profundizar y descubrir todos los mensajes que en una primera lectura se nos habían pasado por alto, pero seguimos leyendo y volvemos para atrás en historias que ya conocíamos y seguimos sacándole enseñanzas prácticas para nuestra vida. Estoy fascinado de que eso va a ser así para siempre, que siempre vamos a tener cosas para descubrir en toda la eternidad, en el vasto universo que Dios ha creado. Los invito ahora entonces a tener una pequeña oración para comenzar la disertación de hoy. Querido Padre Celestial, gracias Señor por habernos regalado un día más de descanso para poder renovar nuestras fuerzas y nuestra comunión contigo, dedicándote todas estas horas para que nuestra vida, Señor, sea transformada cada vez más a semejanza de Jesús. Queremos rogarte que al terminar esta semana, los pedidos hayan sido respondidos como tú lo deseas, Señor, no como es la voluntad de los hombres, sino como en tu inmensa sabiduría sabes qué es lo mejor para cada uno. Y tú sabes, Señor, que las personas queremos ver resultados, pero a veces el resultado es que no hay ninguna respuesta. Que podamos aceptar, Padre, eso como proveniente de ti también, y que tengamos paciencia para ver que se desarrolle tu plan en nuestra vida. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos das inmerecidamente. Presérvanos y fortalécenos en medio de las pruebas que están viniendo y que van a venir cada vez con mayor frecuencia y mayor fuerza. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bien, el tema de hoy, yo les dije ayer que no era tan importante como el de ayer, porque esto es solamente una explicación de cómo Dios se ha conducido a lo largo de la historia con respecto
a los tiempos. Pero el tema de ayer tenía que ver con la realidad de nuestra vida familiar. Y eso es lo más importante, porque si no sabemos vivir como familias unidas, pasaremos por muchas dificultades, muchos sufrimientos inútiles. Dios no quiere que suframos, Dios no nos hizo para sufrir. A veces Él lo permite porque no hay otra forma en que nosotros reaccionemos. Y sucede como cuando alguien se está ahogando en el mar y va el rescatista a salvarlo, y esa persona, en la desesperación de que se está ahogando, no se deja salvar. Entonces el rescatista tiene que aplicar métodos un poco rudos para que esta persona se deje salvar, y a veces tiene que golpearlo, noquearlo y hasta desmayarlo para poderlo sacar del mar y asistirlo. Y eso pasa muchas veces con nosotros. En nuestra ceguera espiritual no entendemos el camino de Dios, no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces lo sabemos y de todas formas vamos por caminos equivocados. Y el Señor permite que caigamos en las piedras del camino para poder levantarnos y abrazarnos y darnos la protección, el cuidado que Él quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Él. Vamos al tema de hoy, las cuentas regresivas de Dios. Hay dos tipos de cuentas. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Es que vengo de nuestra iglesia, me toca a mí predicar estos sábados y ya tengo la voz un poco cansada, ¿no? Hay dos tipos de cuentas progresivas y cuentas regresivas. La cuenta progresiva comienza desde un punto, 0, por ejemplo, y va avanzando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En general, una cuenta regresiva es cuando nosotros nacemos. Tenemos 1 mes, 2 meses de vida, 10 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, 50 años, y hasta el día que nos morimos. Y como nosotros no sabemos el día que vamos a morir, por eso esa cuenta es progresiva, avanza hasta el momento de nuestra muerte, que nosotros no conocemos. Ahora, si nosotros conociéramos que a los 90 años vamos a morir, la cuenta no sería progresiva, sería regresiva, porque comenzaríamos a contar desde los 90 años para atrás. Cuando el primer año de nacido, sabríamos que nos quedan 89 de vida, y después 88, 87, 85, 70, 20, 10, y el último año. Ya, el año que viene vamos a morir. Claro que eso no es la realidad, no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida, a menos que nosotros le pongamos fin voluntariamente. En el caso de Dios, que conoce el fin desde el principio, Él tiene un plan que comenzó a hacerse efectivo cuando Adán y Eva pecaron. Y es el plan de la redención. Digo efectivo porque ese plan existía. Si Adán y Eva no pecaban, no había ningún inconveniente. No se ponía en práctica. Pero cuando pecaron, comenzó la cuenta regresiva. Dios no iba a dejar que el mal se eternizara, que el mal subsistiera para siempre.
un periodo de tiempo. Dios dice que durante X cantidad de años Satanás va a obrar. Lo vamos a dejar mostrar su poder para que todo el universo vea las consecuencias del mal. El mal es como una enfermedad terminal, un cáncer. A medida que uno lo deja avanzar sin tratamiento, ese cáncer va comiendo el organismo hasta que finalmente comió tanto de ese organismo que el organismo entra en colapso y muere. Dios, que conoce el fin desde el principio, Él tomó la resolución de que dejaría al mal desarrollarse durante X cantidad de años, de tiempo, años. Y el apóstol Pedro, en la segunda carta universal que él escribió a los cristianos, en el capítulo 3, nos da una vislumbre de cuánto es ese tiempo. Así que vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y casi estoy tentado de leer uno o dos versículos que son los que nos interesan, pero vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante, para que entendamos el contexto en el cual está hablando Pedro. Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El que lee, entienda. Jesús le había dicho a los discípulos en Mateo capítulo 24, el que lee, entienda, en el libro de Daniel, cuáles son los tiempos del fin. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar en el que no tienen que estar, como dijo el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mateo 24, 15. Pero aquí Pablo también nos llama a todos aquellos que tenemos el limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, o sea, lo que hay que entender es primero esto, que en los días finales, acá dice los postreros días, lo mismo, los días finales, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, estos burladores no son personas santas ni piadosas. Son concupiscenses, son pecadores. ¿Qué es un concupiscente? Una persona que peca voluntariamente porque le gusta pecar. Estos son los pecadores. Y ellos dicen, burlándose, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, del advenimiento de Jesús? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entendamos esto. Los burladores se burlan de las promesas de Dios, se burlan de la promesa de la segunda venida. No va a venir. También se burlan de la primera venida. Algunos ni siquiera creen que Jesús vino por primera vez. Entre los mismos judíos hay muchos que no creen que Jesús fue el Mesías. Ellos creen que todavía están esperando al Mesías. Estos burladores, que lo hacen a conciencia, sabiendo que se están burlando, dicen que todas las cosas permanecen igual desde el principio de la creación.
permanece igual. Y esto se llama uniformismo. O sea, es una de las posturas de la teoría de la evolución. El uniformismo dice que de épocas inmemoriales todo fue igual. Y después está la teoría catastrofista, que postula que hubo catástrofes a lo largo de la historia que modificaron la superficie terrestre. Pero el uniformismo dice que siempre todo fue igual. Por eso los sedimentos se fueron amontonando sobre los cadáveres de los animales antiguos a lo largo de millones de años. Bien. Niegan lo que dice Pedro en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Lo niegan voluntariamente. ¿Por qué? Niegan que Dios haya creado las cosas. Dicen, la creación de parte de Dios no existe. Hubo una evolución. Dios no creó el mundo en 6 días. Pero lo hacen voluntariamente porque tienen muchas evidencias de lo que dice en el versículo 6. Por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en el agua. Hablando de qué entonces? Del entonces de Noé, que el mundo pereció anegado en agua. O sea, ignoran las evidencias. Para ellos no ocurrió el diluvio universal. Hubo distintas inundaciones a lo largo de distintas épocas que cubrieron ciertas porciones del planeta, pero estaban separadas por millones de años unas de otras. Así, ignoran voluntariamente que todas las culturas del mundo tienen un relato del diluvio. Todas las culturas tienen un relato del diluvio. De alguna forma tienen ese relato. Ignoran también las evidencias de que la mayoría de los fósiles que se encuentran en los distintos estratos, la mayoría, y son millones, y cuando digo la mayoría estoy hablando de más del 99%, de los fósiles que se encuentran están en estratos aluvionales. Esto quiere decir que fueron arrastrados por el agua. Y el agua arrastró todos los cuerpos y los presionó de tal manera que los tapó y murieron, y por eso se encuentran millones de animales muertos todos juntos. Y eso solamente puede significar una catástrofe. Lo ignoran voluntariamente. Ignoran que muchas expediciones encontraron el arca de Noé en las montañas del Ararat. A eso no se le da publicidad en los libros científicos. A eso se lo oculta, y lo que es el mayor descubrimiento de todos los tiempos siempre se pasa como una noticia fantasiosa durante 5 segundos en algún noticiero por allí a las perdidas. Mientras tanto, durante 24 horas por día en todos los canales de televisión del mundo nos están bombardeando con el coronavirus y el coronavirus, pero lo que son noticias que revelan la verdad de la Biblia pasan desapercibidas. Lo saben los científicos. He hablado con científicos y prefieren ignorarlo. Cuando uno le presenta estas evidencias, ellos dicen, no, pero en realidad el hecho de que todas las culturas tengan alguna historia del diluvio significa que en todas las culturas hubo alguna vez una inundación. Y no que en la memoria de cada cultura estén hablando de la misma inundación.
la del diluvio. Pero Pedro, en una visión profética de los eventos finales o de la sociedad final, él lo dice en los postreros días, no está hablando de los días de él, sino en los días finales. Esto es una profecía del tiempo del fin. En los postreros días vendrán burladores que desconocerán el plan de Dios. No va a volver. Esto es una fantasía. Jesús no vino ni volverá. Dice el versículo 7, estamos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En pocos versículos, todo un resumen del libro de Apocalipsis. En pocos versículos. De Génesis, del diluvio, al final, al Apocalipsis. Pero no termina aquí, sino que dice en el versículo 8. Recuerden que este capítulo comenzó con Pedro diciéndole que esta es una exhortación a vuestro limpio entendimiento. Cuando en la Biblia aparece este tipo de armado en una oración, nos está diciendo que tenemos que investigar, que tenemos que entender, que no es una cuestión de leerlo así nada más por arriba, sino que hay que profundizar. Dice en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Podemos entender que lo que está refiriéndose aquí Pedro es acerca de que Dios está por arriba del tiempo. Para él, el tiempo no tiene el mismo significado que nosotros, porque Él es eterno. Entonces, los años, por más que sean miles, no tienen inicio. Y un día significa lo mismo que 1000 años, y 1000 años se pueden reducir a un día. Para Él, Él está por arriba del tiempo. Nosotros no, pero Él sí. Y en una mirada así, abuelo de pájaros, por arriba, sin profundizar, esto es lo que dice. Esto es lo que entendemos, que Dios está por arriba de todas las cosas. Pero viene hablando de la creación. Como viene hablando de la creación, en la creación hay días, y hay 6 días. Y cuando el Señor dice que creó en 6 días, es porque ese era el plan de Él. Él lo podría haber hecho en 8 días, en 9 días o en 1. Pero dentro de su plan era hacerlo en 6 días, con un día de descanso, porque ese era la pauta del plan de redención de este planeta, una vez que pecaban. Si no pecaban, el plan no se desarrollaba, pero si pecaban, ya estaba instituido desde la creación el periodo de tiempo por el cual el pecado iba a regir sobre el mundo. 6 días, 1000 años por día, 6000 años. Y un día de descanso, un milenio de descanso para la tierra en la cual Satanás no podrá hacer nada, será obligado a descansar atado para que respete el sábado milenial al cual él se opuso desde el principio. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, nos da tiempo. Dentro de su plan, Él nos da tiempo. Sabe que nuestra vida es pequeña, es corta, y Él es paciente, y nosotros también deberíamos entender la paciencia de Dios y aplicarla en nuestra vida, especialmente en nuestra relación con otras personas. Ser pacientes con los que no actúan como nosotros, ser paciente con los que no piensan como nosotros, ser paciente porque Dios es paciente.
A mí me ha pasado que en muchas oportunidades distintos hermanos vienen con teorías, con descubrimientos que han hecho de la Biblia y que en algunos casos son muy interesantes y hasta creo que son exactos. Pero en su vehemencia, en su deseo de que todos lo conozcan, lo que ellos han comprendido, quieren imponerlo en las demás personas. Y ese es un error muy grande. Nosotros tenemos que explicar lo que hemos aprendido, pero no imponer, porque podemos estar equivocados. Y además, esa es la tarea del Espíritu Santo, no nuestra. Nosotros no convencemos a la gente de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado. Nosotros no conocemos todo lo que Dios conoce y todo lo que nos ha dejado en su palabra. Cuando encontramos perlas o cosas importantes, interesantes, las explicamos y el que quiere entenderla la entiende usando su entendimiento y muchas veces sucede que la gente no lo entiende en ese momento, pero lo entiende dentro de 10 años. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto tiempo tardaste en aprender y entender esto que me estás explicando? Y a veces dice, yo qué sé yo, 40 años, recién ahora me doy cuenta. Una persona que tiene 50 o 55 años, pero recién ahora me doy cuenta. Ah, te tomaste 40 años, pero ahora querés que tus hermanos de iglesia lo aprendan en 5 minutos. No tenés paciencia con ellos. Si no entienden lo que vos entendiste, que te tomó 40 años, si no lo entienden en 5 o 10 minutos, ellos son herejes. Dios no actúa así. Dios es paciente para que todos se salven. Y el versículo 10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y este ladrón en la noche no significa que el Señor, el dueño de la casa, no sepa que está en riesgo y que va a venir un ladrón. Porque depende de donde uno viva, sabe que está más expuesto o menos expuesto a la acción de los ladrones. Cuando yo vivía en Buenos Aires, el 14 de enero de 1998, yo volvía de mi trabajo a la noche, eran como cerca de las 10 de la noche. Yo trabajaba de tarde, pero trabajaba en un diario, el diario La Nación, que se hacía durante la tarde y se imprimía a la noche y se vendía al día siguiente. Así que mi trabajo terminaba a las 9 y algo de la noche. Ese día me había ido con el auto, en general iba en ómnibus o en tren, pero ese día, no recuerdo por qué razón, era verano, se podía estacionar sin inconveniente, me había ido con el automóvil, con mi auto. Y cuando llegué a casa, mi esposa estaba en la sala, en el living, no sé, haciendo qué. Yo llegué, abrí el portón del garage, metí el auto y cuando no había terminado de apagar el motor del automóvil y tenía un revólver aquí. Yo sentí el revólver que me presionaba y una voz que me dijo, baje del auto, esto es un asalto. Bueno, nunca pensé que iba a pasar algo así. Nunca pensé. El lugar donde yo vivía era un lugar tranquilo. Pero me pasó. Justamente hacía unas semanas atrás habíamos visto que a alguien le había pasado algo así en otro lugar de Buenos Aires. Lo habíamos comentado con mi esposa. Si nos pasaba a nosotros, ¿qué íbamos a hacer nosotros?
dijimos, no nos vamos a resistir, porque puede salir mal. Se puede escapar un tiro, no nos vamos a resistir. Así que no me resistí, sobreviví, pero a partir de ese momento, mi actitud, cuando volvía con el automóvil, era de mucho más cuidado. Daba una vuelta alrededor de la manzana para ver si no había nadie sospechoso. Tocaba bocina para que mi esposa levantara el portón y yo pudiera entrar rápidamente y no tener que bajarme del auto y levantarlo. Todas esas cosas que uno toma precaución cuando sabe que hay ladrones por ahí. Está atento. Eso nunca me pasó aquí en el campo. Nunca. Llevo 21 años, nunca tuve ningún inconveniente. Y espero no tenerlo. Oramos al Señor para que nos proteja y nos protege. Pero a lo que voy es que el ladrón en la noche viene cuando uno está desapercibido, cuando uno no ha tomado las precauciones. El ladrón no avisa. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. Pedro nos dejó una clave ahí, pero nos dice, estén atentos. Siempre. Porque Dios es el dueño del tiempo. Lo que yo pueda decirles no impide que el Señor venga antes. El N. White dice que Dios podría haber venido en 1888 o más o menos por esos años, cuando se estaba intentando promulgar una ley dominical en los Estados Unidos, cosa que no ocurrió. Y el Señor postergó un poco más de tiempo, y ya hace 130 años de esto, y seguimos jugando como si el Señor retarda su promesa indefinidamente. Y no es así, Él tiene un cronograma que se va a cumplir. Esos 6.000 años comenzaron a correr desde el momento en que entró el pecado. El día que comas de este árbol, morirás, le dijo Dios a Adán. El día que comas de este árbol, morirás. Y uno dice, bueno, es una metáfora porque no murió ese día. Vivió 930 años. Sí. Pero el día de Dios dura 1000 años. Y Adán no llegó a cumplir 1000 años. Ningún ser humano sobre la tierra llegó a cumplir 1000 años. Entonces, el ser humano muere antes de completar ese día milenial. El día que comas, vas a morir. Y les decía que comenzó, cuando Adán y Eva pecaron, una cuenta regresiva que solo Dios conoce. Nosotros podemos especular, pero solo Dios conoce. ¿Cuándo termina esa cuenta regresiva? Pero nos dio otras cuentas regresivas a lo largo de la historia para que nosotros entendamos cómo Él actúa. A Noé, ya que hablábamos de Noé, ahí tenemos una cuenta regresiva. A Noé le dijo, cuando Noé tenía 480 años, le dijo, dentro de 120 años voy a mandar un diluvio. Si la gente no se arrepiente, los voy a destruir. La gente no se arrepintió, de tal manera que solo Noé y su familia entraron en el arca. Ya hablamos de esto en el tema de transhumanismo. Vean ese video, ahí tendrán más información sobre Noé y por qué fueron tan poquitos los que entraron en el arca. Y hubo otras cuentas regresivas. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia vendría dentro de 400 años. Comenzó otra cuenta regresiva. Cuando Dios le dice a Moisés que iban a tener que pasar 40 años en el desierto. Otra cuenta regresiva. Cuando Dios le dice a Daniel
que el Mesías vendría 490 años después que se restaurara Jerusalén. Otra cuenta regresiva. O sea que Dios utiliza cuentas regresivas en muchas ocasiones y nos lo dice para ir armando el rompecabezas en el cual Él quiere que nosotros entendamos cómo nos vamos acercando hacia la venida de Jesús. De paso, el número 40 aparece muchísimas veces en la Biblia y de distintas formas. 400 años, de lo que le mencionó a Abraham, es 10 por 40. Y después el 40 aparece tanto en versión de días como en versión de años. 40 días estuvo Jesús en el desierto preparándose para iniciar su ministerio. 40 días estuvo Jonás predicando en Nínive y el pueblo se arrepintió. Y ahí vemos que los términos de Dios muchas veces son condicionales a la forma en que nosotros reaccionamos frente a eso. Pero hay un tiempo que el Señor ha establecido para su venida. Y yo lo creo, y son 6.000 años. Solo que no sé cuándo comienza, porque, y creo que Dios, así como nos dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set, no nos dice cuántos años tenía cuando nació Caín, ni cuando nació Abel, ni nos dice cuántos años de vida tenía cuando Adán pecó. No podemos saberlo, porque si no lo dice la Biblia no podemos saberlo. A menos que se lo hubiera dicho a Elena de White, y no se lo dijo a Elena de White. La única pista que yo encontré es una declaración de Elena de White de un libro llamado Vida Santificada, no está en español, y dice así con respecto a Adán. Dice, Cristo colocó sus pies en las pisadas de Adán. ¡Qué amor!, dice. ¡Qué admirable condescendencia! El Rey de Gloria dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán. El Mesías vendría y colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y de la caída de Adán. Esta cita también se encuentra en la Review and Herald del 24 de febrero de 1874. O sea, pondría sus pies en las pisadas de Adán. Transitaría el mismo camino que transitó Adán. ¿Durante cuánto tiempo? Jesús vivió 33 años y medio en la tierra. ¿Será que Adán pecó a los 33 años y medio después de la creación? No lo sabemos. Parecería ser que sí. De paso, quiero comentar algo que está asociado con esto de la caída y es espectacular. Nunca le he compartido esta cita con nadie, pero a mí me llamó la atención. Dice así: se dispuso el plan de salvación de tal forma que cuando Adán fue probado, la tentación fue apartada de él todo lo posible. O sea, Dios quería que Adán no tuviera la necesidad de ser tentado. Por eso, continúa esta cita diciendo, cuando Adán fue tentado, no tenía hambre. Qué interesante. Cuando Adán fue tentado,
no tenía hambre, no tenía necesidad de comer. Pero Jesús, después de los 40 días en el desierto, tenía hambre. Y cuando fue tentado, tenía hambre. Recuerden ustedes la tentación: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Eso para demostrar que nuestro Salvador nos comprende mucho más de lo que nos comprendería Adán, porque él no tenía hambre al momento de ser tentado. Y bueno, seguimos y concluimos con esto de las cuentas regresivas de Dios. Dios nos dejó periodos de tiempo en su palabra. Algunos periodos de tiempo son simbólicos, cuando están en un contexto simbólico. Cuando digo esto, sé por qué lo digo. Yo fui estudiante de teología, me gradué de teología en la Universidad Adventista del Plata, entiendo toda la teología adventista, la entiendo. No comparto todo lo que es referente a los días, la interpretación de los días literales o simbólicos. Yo entiendo que cuando el contexto es simbólico, se puede entender los periodos de tiempo de una manera simbólica. Pero cuando el contexto es literal, el tiempo es literal. Por eso, los tiempos de Daniel capítulo 12, a mi entender, son literales y no están asociados con otros tiempos similares que pudo haber en otras profecías, como por ejemplo 42 meses o tiempos y medios tiempos. No siempre se refieren al mismo periodo de la historia. Yo entiendo que los periodos del capítulo 12 son literales. ¿Por qué? Porque la profecía del capítulo 12 en realidad comienza en el capítulo 10. No tenemos que confiarnos en quienes han dividido los capítulos de la Biblia. Fueron seres humanos. Dios no dijo que se tenían que dividir de esa manera. Entonces, el capítulo 10 comienza con una introducción que nos lleva hacia la visión que comienza en el capítulo 11. O sea, el capítulo 10, 11 y 12 forman parte del mismo contexto de la misma visión. No sé por qué lo dividieron así, pero está mal dividido. La visión del capítulo 12, la del capítulo 11 y la introducción del capítulo 10 es todo lo mismo. Entonces, si el capítulo 11, todos los eventos que aparecen descritos en el capítulo 11 son literales y no aparece ningún elemento simbólico, entonces la conclusión que aparece en el capítulo 12 tiene que ser literal. No puedo aplicar ningún principio día por año, porque eso solo se aplica en contextos simbólicos, y estos son contextos literales. Esto es literal. En el capítulo 2, cuando Dios le muestra una imagen de lo que ocurriría en el futuro, lo hace a través de una estatua de diversos metales. En el capítulo 7, en el capítulo 8, también aparecen animales dentro de un contexto simbólico. Los animales simbolizan reinos o poderes, etcétera, o personajes. Personaje, porque en el capítulo 8 dice: el cuerno que le crece al carnero es el rey primero, y está hablando de Alejandro Magno. Así que son símbolos, pero en el capítulo 11 no hay símbolos. Hay reyes, reinas, príncipes, princesas, y hay situaciones literales. Las naves de Kitim o lo que sea, no voy a analizar ahora el capítulo 11, pero es todo así. Y entonces, ¿por qué la conclusión de esa profecía tiene que ser simbólica? Si toda la profecía es literal y nos va llevando a través de la historia. Y el capítulo 12 es la conclusión. Tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y la conclusión está dentro del mismo contexto simbólico. Así que
para otra oportunidad, o si quieren pueden verlo en mi canal de YouTube. Mi canal es muy fácil de encontrar en YouTube. Usted busca en el buscador de YouTube, pone Daniel Cúcaro y ahí aparece mi canal y un montón de otros videos. Busque uno que dice Daniel 12 y la caída de Jerusalén. Y ahí explico con más detalle todo este periodo de tiempo, que estoy seguro que también forman parte de esa cadena de cuentas regresivas que nosotros tenemos que entender para no cometer errores en nuestra salvación. Porque el Señor, en el capítulo 24 de Mateo, cuando hace referencia a esos periodos de tiempo de Daniel, dice, el que lee entienda para que no cometa error y pueda salvarse frente a la llegada de la abominación desolada. Simplemente esta predicación es para despertar en usted el deseo de profundizar más. Yo estoy convencido de que estamos viviendo los últimos versículos del capítulo 11 y que pronto vamos a ver el desarrollo de esas maravillas de las cuales habla Daniel, que están referidas en el capítulo 2. Y esta generación va a vivir esa última cuenta regresiva. Por eso los invito a escudriñar la palabra del Señor para encontrar respuestas y estar preparados para esa cuenta regresiva. En la predicación de ayer, referida a las familias para la eternidad, apareció un recuadro de unos dibujos en los cuales mostraba cómo la sociedad actual se ha dividido en otras clases. Ahora no son ricos y pobres. Según donde estés viviendo, es la calidad de vida que tenés. Si vivís en un lugar pequeño dentro de la ciudad, estás en la parte más baja de la cadena de la sociedad. Porque en la parte más alta de la cadena de la sociedad están aquellos que tienen una casa con un jardín donde pueden disfrutar de la naturaleza, al aire libre. Los otros 3 ejemplos que aparecían, miren el video de ayer, están encerrados. Uno no tiene balcón, solamente tiene una ventana, otro tiene un balcón y otro tiene un balcón un poco más grande. Pero los 3 están encerrados y el único que está libre es el que tiene un jardín. Y les puedo decir que en el 90% de los casos de la gente que vive en las ciudades, su vida es así, sin el jardín, como los 3 casos anteriores. Pero el 90% de los casos de la gente que vive en el pueblo, que está aquí a 5 kilómetros, 2 millas más o menos, 2 millas y media, el 90% de la gente que vive allí tiene jardín y tiene un lugar con césped y árboles en sus casas. Es la ventaja de vivir en los pueblos pequeños. Y yo, bueno, ya les mostré las fotos ayer. Vivo en el paraíso. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos? Que vivan en el paraíso y no aferrados a las conveniencias que Satanás les hace creer que tienen en la ciudad. Aquí hace 21 años que vivo y nunca tuve ningún incidente de seguridad. Al contrario, me siento más seguro que cuando vivía en la ciudad, en Buenos Aires. Allí me asaltaron, casi me matan. El Señor me libró y el Señor me dijo después de esa experiencia: ya hace tiempo que te vengo pidiendo que salgas de la ciudad y te mudes al campo. Y yo sabía que el Señor me lo estaba pidiendo, pero yo vivía muy bien en la ciudad. Cobraba unos sueldos fabulosos, ganaba mucho dinero, me sobraba el dinero a fin de mes. Lo usaba bien, le daba a las personas que necesitaban, donaba mucho dinero para la iglesia, financiaba una revista
Acá, gracias Noli por compartir esta viñeta. Y acá los tenemos. Y esta es la realidad del mundo de hoy y no la queremos cambiar, parecería ser. Parecería ser que los cristianos también estamos deseosos de que las cosas mejoren y que Jesús tarde mucho tiempo en venir, y nos asemejamos a los que aparecen ahí, a los burladores que aparecen en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Nos parecemos a ellos. ¡Qué vergüenza! Somos cristianos, pero sin embargo, aquellos que predicamos de la inminencia de Jesús nos dicen fundamentalistas, apocalípticos, pero lo que está pasando en el mundo no es apocalíptico. Somos ricos y nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. La Odisea. Qué lástima. Cumplimos la profecía. La profecía termina diciendo, te vomitaré de mi boca. O te transformas en alguien caliente y eres útil para la predicación del Evangelio, o te vomitaré de mi boca. No quiero eso para ti. Quiero que acompañes al pueblo de Dios a dar el testimonio para el cual ha sido levantado en este momento de la historia. ¿Quieres formar parte de eso? Tienes que tomar una decisión. No sobra tiempo. El tiempo es muy corto. El tiempo se termina. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, amado Señor, nuestro Salvador y Redentor, ayúdanos a entender que es hora de levantarnos de este sueño, porque estamos en peligro de muerte, Señor, porque tú nos amas, nos estás sacudiendo en todas partes del mundo, para que la modorra de la tibieza desaparezca y se levanten los siervos fieles que van a terminar la obra. Señor, que cada uno de nosotros, que cada uno de los que está viendo este video, escuchando estas palabras, tome la decisión de formar parte de ese ejército. Porque aún con 300 hombres, tú puedes derrotar al enemigo. Puedes hacerlo con uno. Pero queremos formar parte de un ejército más grande. Nos ponemos en tus manos de amor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los acompañe y los bendiga y que algún día podamos encontrarnos, si no es aquí en la tierra, en el cielo. Un abrazo grande desde aquí, desde Argentina, para todos ustedes. Amén.